Mis amados, bendiciones. Bienvenidos todos a su canal YouTube de Don Divino Internacional y todos los que nos escuchan por nuestra radio Don Divino Play. Bienvenidos todos a este hermoso programa número 8 de la carta Hechos, la carrera continúa. En este hermoso capítulo, capítulo 26, a mi criterio de los más hermosos, la defensa más hermosa que Pablo hizo ante cualquiera, la defensa de su libertad. Pero nos vamos a gozar y vamos a estar desmenuzando los secretos guardados, los códigos evangelísticos que Dios puso en esta porción, en esta hermosa porción bíblica, y nos ha parecido conveniente invitar a mi pastora, mi amada y mi esposa Aurelia. Dios te bendiga, mi amor. Mi amor, gracias por la invitación, amada iglesia. Bendigo sus vidas, gracias por la invitación. Es un privilegio para mí poder estar aquí nuevamente junto con ustedes y compartir la palabra del Señor. Así que esperemos que esto sea de provecho para sus vidas, que la palabra del Señor llegue a sus casas y podamos ir y predicar el Evangelio en el nombre poderoso de Jesús. Bueno, como les estaba diciendo, este capítulo 26 está lleno de hermosura. Es nada más y nada menos que la defensa de Pablo ante Agripa, ante el rey Agripa, en donde, si nos podemos enmarcar un poco, acordemos lo que hablamos en el capítulo 25, finales del capítulo 25, Festo tenía necesidad de escribirle algo al emperador, y dado que no tenía cómo escribirle porque no había nada en contra de Pablo, le pide ayuda a Agripa como conocedor de las costumbres judías. En esta ocasión, entonces, se encuentra Pablo, vuelvo y repito, en la ciudad de Cesarea, se encuentra Pablo ante el rey se trajo consigo, por cierto, a todos los principales de la ciudad, dice, a los tribunos y el gobernador Festo. Así que es una reunión amplia, una reunión donde Pablo se defiende y mucha gente lo va a escuchar. Así que gocémonos en el nombre de Jesús y permítanme leerles Hechos 26 del 1 al 2. Sígueme desde tus casas. Hechos 26 del 1 al 2. Entonces Agripa dijo a Pablo: ¿se te permite hablar por ti mismo? Pablo, entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Y dice en la primera línea: me tengo por dichoso, oh rey Agripa, de que haya de defenderme por delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Por cierto, y a manera de recordatorio, mi amor, me gustaría que nos hablaras un poquito de qué lo estaban acusando los judíos. Claro que sí. Recordemos el capítulo anterior, lo que Festo le dice a Agripa y a Berenice. Esto está en el capítulo 25 de Hechos, específicamente en los versículos 18 y 19. Dice la palabra de Dios que, estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba. Esto lo estaba diciendo Festo, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión. Miren lo que decía: de un cierto Jesús, ya muerto, el que Pablo afirmaba estar vivo. Los judíos tenían contra él, el amado pastor, que predicaba a Jesucristo. Y Pablo, el apóstol Pablo, afirmaba que estaba vivo. Recordemos la vida pasada del apóstol Pablo y quisiera que pudiéramos entender un poquito lo que este sistema pretende hacer siempre. El apóstol Pablo tenía una vida pasada bien cuestionada, perseguidor del camino, dicho por él mismo en los principios de las cartas, en su conversión, todo lo que él hacía agredía, inclusive los llevaba a prisión hasta la muerte. Perseguidor de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, pero el sistema no lo acusaba por esos delitos o por esos crímenes. Acontecimientos, Claro. Sí, crímenes, acontecimientos que el apóstol Pablo había hecho. El sistema no lo acusaba por quizás algo malo. El apóstol Pablo estaba siendo acusado por los judíos porque predicaba a Jesucristo. Y no solamente que lo predicaba, sino que decía que estaba vivo. El sistema siempre va a perseguir, siempre va a acusar al reino de Dios. Y a los que predican la palabra, a los que predicamos que Jesucristo está vivo. Y esto es bien importante
que cuando nosotros estemos llevando la palabra, podamos entender y discernir de dónde viene la persecución. De un sistema de mentiras, un sistema de engaño que no nos va a acusar porque estemos haciendo algo malo. El sistema te va a acusar porque estás haciendo lo bueno, que es predicar la palabra del Señor y manifestar que Jesucristo, nuestro Señor, no está muerto, sino que está vivo. Recordemos que para ese entonces esa secta que perseguía al apóstol Pablo eran los saduceos. Y los saduceos tenían un celo tremendo por todas esas cuestiones de costumbres, de religión, de cumplimiento, de lo que es la instrucción a nivel del templo, esas costumbres que eran bien tremendas a nivel del pueblo judío. Y el sistema, ellos estaban tan celosos de eso que no podían aceptar que el Mesías ya había venido, que el Mesías había estado en medio de ellos y que el Mesías no solamente fue crucificado, sino que fue también resucitado. Amén. Así que eso es una poderosa verdad, que cada vez que nosotros estemos predicando a Jesucristo, la resurrección de Jesucristo, el sistema, vamos a ser perseguidos y acusados por la verdad que es esta palabra. ¡Wow! O sea, ¿Qué te quiere parece? decir que no lo acusan por ser asesino, por todas las horrendas cosas que hizo, sino el sistema lo persigue por predicar el evangelio de Dios. Así es. Increíble. Y por cierto, Cristo es sujeto de muerte precisamente porque va contra las costumbres judías. Así es. Y el Sanedrín lo consideró digno de muerte. Correcto. Y es la razón por la cual Cristo es crucificado. Ahora fíjate, el 26, ahora entiendo, el 26:3 dice, mayormente le dice Pablo a Agripa, mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones. Me imagino que estás refiriéndose a estas cosas que tú dijiste, Correcto. ¿verdad? Que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. En base a lo que me dijiste ahorita, ¿por qué Agripa conocía estas costumbres y estas cuestiones? Interesante pregunta, pastor. Herodes Agripa II fue bisnieto de Herodes el Grande. Creo que estuvieron conversando algo de esto en la clase pasada. Cierto. Ciudadano romano, pero aunque Agripa II nace en Roma, su línea de sangre es judía. Y por tener esa línea de sangre judía, Herodes Agripa II conocía todas y cada una de las cuestiones y costumbres de esta cultura judía. Ah, entendido. ¿Ves? Por eso entonces el apóstol Pablo, cuando habla con él, le dice, tú conoces todo este tema, todas estas costumbres, todo lo que involucra la cultura judía en cuanto a los servicios, en cuanto a las ofrendas, en cuanto a los sacrificios continuos. Claro. El rey Agripa II estaba al tanto de todas estas cosas. Por eso cuando Pablo le habla, él presta atención y le pide que le preste atención. Pero me llama la atención de esta generación herodiana, por decirlo de alguna manera, que es usada, pastor, para perseguir, para obstaculizar y para destruir a todo lo que el camino de nuestro Señor Jesucristo representa. Es una generación, imagínate tú, no solamente que este Herodes el Grande participa en la muerte de los niños menores de 2 años, sino que además su hijo también participa en la muerte, que es Herodes Antipas, participa en la muerte de Jesucristo. Así es, y cuando estaba leyendo estos versículos me vino Juan 10:10 que dice que el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y para destruir. Y ahí vemos nosotros claramente que esta generación herodiana vino justamente de parte de este ladrón. Así es. Para robar, matar, para destruir, para obstaculizar, para impedir que el reino de Dios se establezca, para impedir que los hijos del Señor prediquen la palabra Así de Dios, es. como le estaba pasando al apóstol Pablo en este momento. Excelente, excelente. Amén. Ahora fíjate esto. El versículo 4, y permíteme leértelo del 4 al 7, dice, ya comenzando la defensa de Pablo ante el rey. Mi vida, pues, desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, por cierto, que de la misma manera que él era del linaje judío, seguramente Agripa conocía quién era este personaje, Claro Pablo, que sí. Claro porque que fue sí. muy famoso Es correcto. del lado del Sanedrín, muy Así conocido. es. Entonces, él le está contando algo que ya Pablo supone que Agripa conoce de la vida de él. Así Dice, es. desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación, en Jerusalén, la conocen todos los judíos. Correcto. O sea, que él se está refiriendo, tú también la conoces, Agripa.
los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Celoso de las cosas de Dios en ese momento. Así es. Por eso es que es bien importante esta introducción para decirle, mira quién soy yo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, yo soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Como nombra tanto la palabra esperanza y promesa, yo quiero hacer esa pregunta. ¿Cuál es esa esperanza de la promesa? Tremendo. Por la esperanza de la promesa. Dice que él estaba siendo acusado por la esperanza de la promesa. Y claramente esa esperanza de esa promesa la podemos ver en el versículo 23 de este mismo capítulo de Hechos 26, pastor. Que dice que el Cristo, ¿cuál era esa esperanza de esa promesa? Dice que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar a los pueblos, dice la palabra de Dios, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Tremendo. Entonces la cuestión era que lo estaban acusando, por eso que el apóstol Pablo había cree firmemente en este momento, que es que el Cristo ya había venido, había padecido y que fue el primero de la resurrección de los muertos y que solamente en él había salvación y vida eterna, porque él era el Mesías tan esperado para este pueblo. Así es. Y muchas veces este pueblo, el pueblo judío, pastor, estaba cuestionando todo este tema de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ignorando lo que las Escrituras hablan. Fíjense el Salmo 16:10. Dice, pues no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Estaba escrito, pastor, que nuestro Señor Jesucristo, en su venida, en su crucifixión, también resucitase. Estaba ya declarado proféticamente, Dios se lo podemos ver aquí en este salmo, que dice que no iba a ser dejada su alma en el Seol, ni permitirás que su santo vea corrupción, sino que iba a ser resucitado. Así es. También dice la palabra de Dios en el Salmo 49:15, pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol, porque me llevará consigo. Esta palabra habla de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero no tan solo eso, sino para corroborar lo que esta palabra, lo que Hechos 26, específicamente en este versículo, se está hablando. Primera de Pedro 3:18 también nos dice esto, pastor. Nos confirma lo que el apóstol Pablo había podido ver en el espíritu de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, que había sido también vista por nuestros apóstoles, por los apóstoles desde el principio. Y dice Primera de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Amén. ¿Qué te parece, pastor? Qué palabra tan hermosa. Qué confirmación y qué revelación del apóstol Pablo. Y por eso estaba siendo perseguido, por predicar a Jesucristo, por predicar que él ya había resucitado. Y es bien tremendo porque el apóstol Pablo tenía esa revelación en su vida, ¿verdad? Y esa revelación estaba fundamentando a la iglesia, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál era la promesa, pastor? Que era la esperanza de la promesa. La promesa era que Dios nos había dado vida eterna. Y esta vida estaba en su Hijo Jesucristo. Amén. Y no en esa religiosidad, en esos argumentos, en esos procedimientos, en esas costumbres y cuestiones que este pueblo judío quería hacer para sentirse cercano a Dios. Ya Dios había dejado todo eso atrás y había establecido ahora algo nuevo, que era que en su único Hijo, Jesucristo, había entregado esa promesa de salvación para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Y esa es la promesa que nosotros siempre tenemos que predicar, que nosotros siempre tenemos que llevar cuando estamos hablando con las personas ante las necesidades, no importa quién sea, siempre predicar
que Jesucristo es el nombre que se nos fue entregado, es el único Dios y Redentor, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. 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 Esa es la promesa. Por eso es la expresión de Hechos 26:8. Así es. Dice, ¿qué? Con Sí. exclamación. Se juzga entre vosotros cosa increíble, que Dios resucite a los muertos. Es decir, como ustedes dudan que Dios tenga capacidad para eso. ¿Qué es esa expresión? ¿Qué? Como si que yo dijera, ¿en serio? O sea, por eso me van a acusar, porque estoy diciendo que es imposible para Dios haber entregado a su único hijo para que fuese levantado de entre los muertos, para que resucitara y para que tuviera ese poder y fuera vivificado en el Espíritu, para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga la vida eterna. Entonces todos pongan ahí en su chat, pongan, ¿qué? Ay, qué tremendo. En el nombre de Jesús. Bueno, mi amada, mira, esto se está poniendo demasiado bueno y yo me quisiera que tú le dieras a estas cámaras en esta ocasión, invitarlos a que le den me gusta. Amados, les invitamos a que le den me gusta a esta transmisión, no solamente a esta, a todas las transmisiones, a todos los en vivo, a todos esos programas que este canal de YouTube, Don Divino y todas las redes sociales están generando para que el reino de los cielos llegue a nuestras vidas, para que nuestro Señor Jesucristo tome lugar en nuestras vidas. Así que dale me gusta, comparte el link, es una herramienta maravillosa el hecho de tener este tipo de link de transmisiones para poder evangelizar y llegar a otros. Y al darle me gusta vamos a lograr ese objetivo tan bello que Dios ha puesto de esos 10K. Esos hermoso. 10K que dicen los muchachos que son orgánicos, es decir, que no es por publicidad, sino porque somos hijos de Dios, porque nos gustan las cosas de Dios, porque estamos agradecidos, porque Así también es. el darle me gusta, pastores, amado mío, es una muestra de gratitud al Señor, es una muestra de gratitud al Señor de todo lo que Él ha hecho en este tiempo, que pudimos habernos quedado sin nada, pero a Él le plació que tuviésemos cámaras, que poco a poco se fuese sembrando, que sus diezmos y sus ofrendas fueran usados para esto. O sea, es de Hermoso. bendición, así que es una acción de gratitud al Señor, darle me gusta, compartir el link y compartirlos con todos. Hermoso, hermoso. A partir de estos momentos, nuestro apóstol Pablo, a partir del versículo 9, empieza a realizar su defensa. Primero como el perseguidor de la iglesia cristiana y narra posteriormente su conversión. Este es un tema que hemos analizado a lo largo de toda la carta en varias ocasiones y hemos hecho inclusive referencia a este capítulo 26 porque la defensa en el capítulo 26 de forma es especial. Así es. Sobre todo, lean con detalle el versículo 16, 17 y 18, que son hermosísimos, hermosísimos. Vamos a hacer referencia a ellos, pero vamos a saltar esto, pastora, porque hay cosas que no podemos dejar pasar del capítulo 26, que deben tocarse de forma especial. Y ya, no faltándole el respeto a estos versículos que son tan hermosos, Sí. esta defensa, sino ya sabiendo que le hemos analizado en programas Anteriores, ¿sí? correctamente. Entonces, yo les voy a invitar a que se dirijan a Hechos 26 del 24 al 25. Finaliza la defensa de Pablo. Correcto. Pablo y Festo están ahí. Imagínate, ojos abiertos. Acuérdense que también estaba Berenice y Agripa. todos los principales de la ciudad y los tribunos. Correcto. ¿Sí? Diciéndole estas cosas en su defensa, Festo, el gobernador, a gran voz dijo, imagínate el grito que echó, ¡estás loco, Pablo! Las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. ¿Por qué Festo le dice a Pablo que está loco? Tremenda esa situación en la que se encontraba el apóstol Pablo con tantas personalidades a su alrededor, un rey, un gobernador, Berenice, tantas personalidades importantes que estaban allí esperando a ver qué pasaba con esa defensa del apóstol Pablo. Mas, sin embargo, ante la acusación que le hace Festo de decirle, Pablo, tú estás loco, la letra te está matando, tú estás loco. El apóstol Pablo nunca perdió su cordura, nunca perdió esa manifestación visible de estar lleno del Espíritu Santo y le hace esa corrección diciéndole a Festo, ven acá, no estoy loco, no estoy loco. ¿Pero por qué le dice que no está, ¿por qué Festo le dice a Pablo que está loco?
porque sencillamente es imposible que ellos pudieran discernir lo que el apóstol Pablo estaba predicando. Recordemos lo que dice 1 Corintios 1:18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. ¿Qué te parece? Es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, diga conmigo, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y eso pasa cuando nosotros hablamos de Jesucristo, cuando nosotros hablamos de este poder maravilloso, cuando hablamos de esa salvación que hay en Cristo Jesús, siempre se van a levantar argumentos, van a haber personas que te van a querer hacer ver como que tú estás loco. Pero quiero que en esta dispensación recordemos esa palabra que también dice que es poder de Dios. Esta palabra es locura para los que se pierden, pero para usted, para mí, para nuestras vidas, para nuestras familias, es el poder de Dios hecho manifiesto. Lo ponemos en el chat, ¿te parece? Claro que sí. Es poder de Dios. Amén, amén. Entonces, no nos dejemos amedrentar, no nos podemos dejar amedrentar, sino entendamos que hay poder en la palabra de la cruz, que hay poder en la crucifixión de Jesucristo, y el enemigo va a usar argumentos para hacerte ver a ti, a mí, a cada uno de nosotros como que estamos locos. Pero no perdamos ni la compostura, sino que entendamos, discernamos que es esa guerra que hay entre un reino de las tinieblas contra el reino de nuestro Señor Jesucristo. Y al haber esa guerra, pues van a haber personas que se van a levantar, que van a querer argumentar lo que tú estás predicando, que van a querer argumentar la palabra de vida que hay en Cristo Jesús. Entonces nosotros no podemos sino decir que somos bienaventurados. Bienaventurados porque esa palabra de la cruz es una bendición para nosotros, es el poder de Dios manifiesto en nuestras vidas. Así que somos bienaventurados por eso. Yo me siento bienaventurada de tener esa oportunidad de poder discernir la palabra del Señor, de poder entenderla, de poder saber que la crucifixión de nuestro Señor no es una locura, sino que es verdad, porque somos del reino. Amén. Entonces, porque hemos sido llamados por Él. Podemos decirle entonces a nuestros amados que coloquen en el chat, ¿somos bienaventurados? Somos bienaventurados. Así somos bienaventurados. Somos bienaventurados. Amén, gloria al Señor. Entonces, leyendo el capítulo que sigue, el capítulo 26-26, dices, pues el rey sabe estas cosas. Mira que le está diciendo, Festo, tú no lo sabes, pero el rey sí. Así es. Sabiendo el linaje. El linaje. Y además de la familia que era. Correcto. Que me imagino que él conocía. Generación herodiana. Él conocía las barbaridades que habían hecho sus generaciones. Delante de quien también hablo con toda confianza. Porque no pienso que ignora nada de esto. O sea, me conoce a mí, conoce a Cristo, conoce a todo. Él no lo ignora, ni Berenice tampoco. Recuerden que en la dispensación pasada él dijo, yo quiero escuchar a este hombre. Dios le puso comezón de oír. Y entonces él dice, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Cómo es que el rey sabe estas cosas? Tremenda esa expresión, pastor, que dice, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Ese evento era como el bestseller del momento. Era tan público y tan notorio lo que el apóstol Pablo venía haciendo, que todos estaban atentos a la defensa del apóstol Pablo ante un gobernador, ante un rey y Berenice, ante Festo, Agripa II y Berenice. O sea, era un evento muy importante. Por eso el apóstol Pablo dice, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Tremendamente expresa el evento, marca ese evento que estaba sucediendo de su defensa. Y me llama poderosamente la atención que el mundo, ¿verdad? Y su sistema acusador siempre van a querer estar pendiente de lo que tú andas haciendo, pendiente de lo que tú le estás predicando, buscando también para exponerte delante de las autoridades para acusarte. El mundo acusador y su sistema acusador siempre va a estar pendiente, así como el apóstol Pablo, en ese momento todo el mundo estaba ahí alrededor. Quiero que sepas que asimismo hoy día están las tinieblas confabulando. Dice que constantemente están confabulando en contra de los hijos de Dios. Entonces el mundo y su sistema acusador siempre van a estar pendientes de lo que tú estás haciendo. Pero más es el que está con nosotros, más y mayor poder es el que está con nosotros. Amén. Nuestro Señor Jesucristo, que era el mismo que estaba en ese momento con el apóstol Pablo, el poder de su Espíritu Santo. Ese mismo poder
lo tenemos nosotros en nuestras vidas, en nuestros corazones, y nos guía a toda verdad. Amén. Ese mismo poder está con nosotros y es mayor que el que está Amén. en el mundo. Amén. Es mayor que ese sistema acusador, es mayor, y tu vida es un bestseller. ¿Cómo que un bestseller? Es un bestseller. ¿Por qué? Porque lo que tú estás haciendo, Dios te llamó de una manera muy particular para que tú hicieras. No se lo demandó a otro, se lo demandó a ti de una manera. A mí me lo demanda de otra y a usted, mi amado pastor, se lo demanda de otra. Es un bestseller. Entonces, cada vez que salgas a predicar la palabra, siente que tú estás siendo partícipe de un gran evento. Así de es. un gran evento que es llamar a los hijos de Dios de tinieblas a oscuridad. Eso es un bestseller, eso es algo inédito. Nadie lo está escrito porque el Señor puso personas específicas delante de ti para que seas tú quien le lleve la palabra, para que sea yo quien le lleve la palabra. Amén. Entonces, es un bestseller en este momento que se está escribiendo, porque de hecho llamamos esta dispensación La carrera continúa. la carrera continúa. Esa misma carrera que estos apóstoles tuvieron en ese momento, nosotros lo estamos viviendo ahorita. El testigo se nos fue entregado Así y ahora es. nos toca a nosotros correr. Correctamente. Amén, amén. Bueno, mi amada, Hechos 26-27 nos dice, y mira cómo interpela Pablo ahora al rey y le devuelve la pelota hacia el lado de él y le dice, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Porque si crees, estás obligado a creer. Mira lo que está diciendo él. Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. ¡Wow! Un Herodes Tremendo. cristiano en la familia. Esto es increíble. ¿Cómo es eso, mi pastora, que casi lo persuade a ser cristiano? Tremendo, ¿verdad? Sí. O sea, Así sería la elocuencia. Así sería la elocuencia Lo del exacto apóstol de la Pablo. palabra, lo así preciso. sería lo que él estaba hablando. Así sería la manifestación de poder que había en ese momento cuando el apóstol Pablo abría su boca Así para es. defenderse con verdad, con La cordura. unción. Una unción poderosa que el rey Agripa casi lo persuade a ser cristiano. Pero para mí, Agripa representa a esas personas que constantemente escuchan y escuchan la palabra y la vuelven a escuchar, pero no se ve un fruto visible en ellos. No se ve una manifestación del reino en ellos. Son esos que están en el casi, por poco, casi lo hago. Entonces es como que, oye, casi predico, pastor, casi predico, pastora. Casi sirvo. Casi sirvo. Casi diezmo. Agripa representa a esas personas que casi hago el tabernáculo. Casi, esta semana, casi lo hago. Por poco sirvo, pastora. Es correcto. Esos son los Agripas de este tiempo, que casi escuchan, que casi da, pero no hay un fruto visible en ellos. No es imposible que eso que reciben lo terminen de manifestar a otros. Por eso Agripa dice, casi me persuades, por poco. Porque el ser cristiano no es solamente escuchar, Pastor Juan Luis. El ser cristiano no es solamente escuchar palabra y escuchar palabra. Dice que nosotros tenemos que mostrar obras dignas de arrepentimiento, obras visibles. Entonces tiene que verse. Oye, estoy haciendo esto, estoy hablando, estoy predicando, estoy orando por las personas, estoy orando en mi familia, estoy predicándole a mis hijos. A veces pensamos que tenemos que buscar grandes púlpitos. Oye, es tan bonito buscar la forma de predicarle a nuestros hijos. Entonces, y no quedarnos en el casi. No quedarnos en el casi como Agripa. Casi me persuades, Pablo. Casi me persuades a ser cristiano. Por eso, en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús, reprendemos ese espíritu de Agripa, de todo aquel que el enemigo lo ha querido tener encadenado y que no quiere avanzar en las cosas del reino, sino que se ha mantenido en el casi. En el nombre poderoso de Jesús, lo declaramos sin sustancia e inoperante en sus vidas, en nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Bueno, mi amada, en el 29 nos dice, y Pablo dijo, quisiera Dios, como diciendo. Tremendo, bello. O sea, Dios me dijo que le iba a predicar reyes. Sí. Cristo me dijo que le iba a predicar reyes. Cumplimientos de promesas, de palabras declaradas hacia la vida de Pablo. Pero quisiera Dios que tú te convirtieras, que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también, está hablando de Berenice, de Festo y de los principales de la ciudad, fíjate esto, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales como yo soy, excepto, por supuesto, por esta cadena. Un apasionados por Jesucristo, ¿verdad? Entonces, mi amor. Pongan ahí, quisiera, porque pongan en el chat, quisiera Dios. Esta expresión me encantó porque es la expresión
que decimos todos los que estamos en sus redes sociales de Don Divino Internacional, todo este cuerpo de medios, quisiera Dios que todos los que nos escuchan y ven por estas redes, quisiera Dios se conviertan así como nosotros, se apasionen así como Amén. nosotros. Quisiera Dios Aleluya, que sí, sirvan, Señor. quisiera Dios que pertenezcan a este hermoso cuerpo del sí, Señor. Señor. Quisiera Dios. Aleluya. Qué expresión tan hermosa. Así que le voy a pedir por favor que pusieran en su chat, quisiera Dios. Amén. Quisiera Dios, Padre, que esto que estamos lanzando por estas redes sociales llegue sí, hasta lo último de la tierra. Sí, Quisiera Señor. Dios que cumpla el propósito por la cual fue grabado Amén. este programa. Así es, Quisiera Padre. Dios En el nombre de que Jesús. todos aquellos no convertidos que vean este programa ahora en el nombre de Jesús sean convertidos por la palabra de verdad. Amén. Quisiera en el Dios nombre de Jesús. que tú seas un portavoz y envíes este link a unos que no conocen sí, a Cristo. Señor. En el Y nombre de a Jesús. través de ese envío, quisiera Dios conozcan de las maravillas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quisiera Dios. Amén. Qué expresión Así tan es. hermosa. Quisiera Dios. Hechos 26 del 30 al 31, mi amada, al 32, y con esto finalizamos. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos, y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna ni de muerte ni de prisión siquiera ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo, ¿podría este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Y les voy a comentar algo. Agripa tenía la autoridad de soltarlo. Así es. Agripa podía soltarlo porque él era el rey. Inclusive en él reposaba la autoridad de mandarlo a matar. Sí. Y aún así, no lo suelta. Y te voy a hacer una pregunta. ¿Por qué no lo soltaron? Porque el propósito de Dios en el apóstol Pablo era otro. El propósito de Dios en el apóstol Pablo era que él llegara a Roma, tal como se lo había declarado en Hechos 23:11. Si lo recordamos y se los quisiera leer, dice la Escritura que a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que también testifiques en Roma. Ya había un plan de Dios para el apóstol Pablo. Por eso no lo soltaron, pastor. Claro. Porque él tenía que ir a Roma. ¿Y por qué era tan importante que el apóstol Pablo llegase a Roma? Mire que era importante que él llegase a Roma y estuviera ese tiempo que estuvo en prisión, ¿sí? Como lo relata la palabra de Dios, para que el apóstol Pablo pudiera entregar unas epístolas poderosas de revelación a la iglesia. Así es. Como son la carta de Efesios, como son la carta a los Colosenses, como son las cartas a los Filipenses. Imagínense el evangelio sin esas tres cartas. sin estas tres joyas de la palabra del Señor. Era necesario que el apóstol Pablo tuviera ese tiempo allí en Roma, ¿verdad? Por eso dice la Escritura que para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. El apóstol Pablo sabía que iba a ser enviado a Roma, pero ya el Señor le había dicho, es necesario que me testifiques allí, pero también yo siento que el apóstol Pablo tuvo que haber tenido una expectativa. ¿Qué va a hacer el Señor en Roma? Así es. ¿Qué va a hacer el Señor en Roma? Porque Él me dijo que algo tenía yo que hacer allá. Y le entregó cartas poderosísimas de revelación, maravillosas para los hijos del Señor. Efesios, Colosenses y Filipenses. Y no tan solamente que escribiera estas maravillosas cartas, también era necesario que el apóstol Pablo llegase a Roma para que consolidara la iglesia de Jesucristo. Pues recordemos que en ese momento Roma era la capital, como quien dice, elitesca, como la capital del imperio. La capital era la ciudad más importante del momento. Así es. Entonces era necesario que el apóstol Pablo llegase allí a Roma para que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo se consolidara. Así es. Para que la iglesia de nuestro Señor Jesucristo se estableciera en un lugar de autoridad y poder. Así es. Para que desde allí y en estos tiempos postreros del cristianismo podamos ver cómo se propagó, como lo dice la Escritura, a los confines de la tierra. Por eso el apóstol Pablo en ese momento no lo soltaron. Es correcto, mi amada. Bueno, mi amor, hemos llegado al final de esta hermosa dispensación. Nos hemos gozado entendiendo Así es. las revelaciones y los códigos ocultos en este
capítulo de Hechos 26. Así es. Pero me gustaría, mi amor, que despidieras tu programa por estas cámaras. Mi amor, mi amado, gracias por la invitación. Le doy gracias al Señor por estar aquí y poder compartir con ustedes la palabra. Y quisiera despedirme con una palabra que está justamente en este capítulo, pero que es hermosa, que el Señor le entregó al apóstol Pablo, y hoy yo quiero compartirla contigo para que tú la lleves y la tengas siempre presente. Así como el Señor le dijo al apóstol Pablo, así te dice el Señor hoy en este día, en esta noche, en el nombre poderoso de Jesús. Así te dice el Señor. Pero levántate y ponte sobre tus pies. Si estás allí en tu casa, el Señor dice, en donde quiera que tú estés, sí, levántate y ponte sobre tus pies. Y es una disposición que el Señor te está demandando Señor, en esta noche. Jesús. Que te levantes, que te actives en lo que Él te quiere entregar. Porque para esto te he aparecido a ti, dice el Señor. Para esto te he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo. Y el ministro no es más que ser un servidor de nuestro Señor Jesucristo. Para eso el Señor se ha aparecido a tu vida, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto. ¿Qué cosas hemos visto? Que me salvó, que me sanó, que ha manifestado milagros, sanidades a mi alrededor, que no ha escaseado ni la harina ni el aceite en mi casa ni en mi familia. A esas cosas que has visto, para eso el Señor te llamó, para que seas ministro y testifiques de lo que tú estás viendo en este tiempo y en este momento. Y de aquellas que me apareceré a ti, porque cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre son las que el Señor ha preparado para tu vida, para mi vida, para nuestras vidas, para entregárnoslas en el nombre poderoso de Jesucristo nuestro Señor. Así que atesora esa palabra que el Señor está entregando en esta noche y levántate y ponte sobre tus pies y actívate en el reino de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, pastor. Bendigo sus vidas, bendigo sus familias en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Amén. Bueno, mis amados, en el nombre de Jesús, recuerden no perderse la próxima dispensación. Empezaremos con el capítulo 27, ya directamente el viaje a Roma. De aquí sale a Roma. Poderoso. Y nos vamos a gozar en los dos últimos capítulos, 27 y 28, de esta hermosa carta de los Hechos, dándole fin a esta carta que se dividió en 3 porciones para poder cumplirla a cabalidad. Amén. Entonces, los espero la próxima semana en este mismo horario. No se lo pueden perder en el nombre de Jesús. Así que, mi amada, bendiciones. los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Bendigo la promesa que Cristo ha hecho en nuestras vidas en este día, en el nombre poderoso de Jesús. Así que Así es. los espero. Bendiciones.